Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidenta de la Comisión de Política Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Bien importante su presencia, porque mientras usted esperaba para ser entrevistada, estaba ocurriendo lo que acaba de suceder en la sede del Consejo Nacional Electoral. Ya oficialmente el presidente Nicolás Maduro hizo entrega del decreto a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, para hacer la convocatoria a una asamblea constituyente. En paralelo, en el distribuidor Altamira hay manifestantes que están en contra de esta decisión. Hay muchas lecturas que hacer y sobre todo interpretar lo que decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando hacía referencia al artículo 347, 348, 49, hablando de que el pueblo es el depositario del poder constituyente. También decía, Venezuela vive un momento crucial. Se inicia y se consolidará la república y se llevará a la paz. ¿Cree usted que la Asamblea Constituyente es el camino de la paz para Venezuela? Puede ser, pero lo que pasa es que lo que están convocando hoy no es una Asamblea Constituyente. La realidad es que lo que se está convocando hoy es la disolución de la República. Cuando escuchamos de manera detallada las palabras tanto de la señora Lucena como del señor Nicolás Maduro, tú ves que Nicolás, él se está abrogando la función de pueblo. Maduro no es el pueblo. ¿Qué dice, para que lo tengamos claro? ¿Qué dice el artículo 347 de la Constitución? Dice claramente, solamente el pueblo, como depositario del poder originario, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Maduro no es el pueblo. El pueblo somos 30 millones de venezolanos, sin distingo de color político. Todos necesitamos, por cierto, tener acceso a los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes y todos valemos igual, desde el de Santa Rosa, que le lanzó tomates y huevos, hasta el que lo apoya. El pueblo somos los 30 millones de venezolanos y no el presidente de turno. Hay muchísimas interrogantes en momentos donde se vive una profunda incertidumbre por gran parte de los venezolanos. ¿Considera usted que hay vías para el entendimiento y está dispuesta la oposición venezolana a participar en este proceso constituyente? El presidente hacía referencia a que esta comisión presidencial va a estar encabezada por Elías Agua y él estaba diciendo que convocaba a todos los sectores. ¿La oposición va a participar en este proceso constituyente? Esto no es una constituyente, Andrina. Si fuera una constituyente, como no, si nosotros lo que estamos pidiendo es elecciones. Queremos votar, pero esto no es una constituyente. Lo que no se nos puede pedir a nosotros es que participemos en un proceso que es un fraude a la Constitución y al pueblo de Venezuela. Nicolás dijo hoy cosas muy graves. Dijo que él ya había convocado, que él va a decir cuáles son las bases comiciales y que la elección va a ser universal, directa y secreta, pero sectorial. Eso significa, es que es al revés el proceso. No es que el pueblo elige al presidente, no es que el pueblo elige a quienes van a ser sus constituyentes, sino que es el presidente el que decide cuál es el pueblo que puede votar o no. No es Nicolás Maduro el convocante es el pueblo según lo que dice la Constitución. ¿Qué tiene el presidente, la Asamblea Nacional o los consejos municipales en Cabildo o un porcentaje del pueblo de Venezuela conforme a la inscripción en el REP? Tienen la opción de tener la iniciativa para que el pueblo convoque. ¿Cómo se hace eso? Con un proceso de referendo que está establecido en el artículo 71 de la Constitución. Si el pueblo quiere constituyente, el pueblo tiene que decidirlo, no lo puede imponer Nicolás Maduro, que además a mí me impacta. Por eso hemos visto tantas voces disidentes del oficialismo, que el señor está modificando la Constitución que dejó Chávez. Que Chávez decía que era la Constitución más perfecta del mundo, pero a Nicolás no le parece y la va a modificar porque él quiere, porque además él se ha hecho autodepositario del poder del pueblo. Diputada, ¿cómo canalizar el descontento? ¿Cómo capitalizar esas demandas que tienen las personas que acuden a las distintas movilizaciones y convocatorias que hace la Mesa de la Unidad Democrática? ¿De qué manera se puede estructurar estos sentimientos en una forma de hacer política de consenso, una política de altura? ¿Cree usted que hay vías para esta conciliación? Sin duda las tiene que haber. Venezuela es un pueblo de paz y tiene que seguirlo siendo. Yo creo que una de las razones fundamentales de nuestra lucha, Endrina, es por volver a unificar a Venezuela. Si de alguna cosa yo estoy cansada, como mamá, como venezolana, como dirigente, es de tener un país picado en dos naciones.
Por cierto, una nación cada vez más grande, porque la realidad es que la proporción política del país hoy es 85-15 o 90-10 según las últimas encuestas, pero al final del día estamos luchando entre hermanos venezolanos que debemos querer lo mismo, salvo Nicolás, que lo que quiere es acabar con el país y lo acaba de demostrar, y realmente yo estoy horrorizada con lo que acaba de decir el señor Maduro, que quiere burlarse del pueblo. Maduro si quiere convocar una constituyente, es su derecho constitucional según el 348, tiene la iniciativa de hacerlo y tiene que consultarle al pueblo si quiere cambiar la constitución de Chávez, insisto en ello, si el pueblo no quiere no se cambia, pero la realidad es que si tú tienes a un presidente que desde el poder solamente espeta odio, y si tú tienes un gobierno que desde el poder se empeña en dividirnos, y si tú tienes hoy más de 500 ciudadanos que están presos por pensar distinto, y que además tienes un gobierno que se empeña en cercenar la libertad de los medios de comunicación social, y lo que hace es generar odio, y nosotros queremos paz. Diputada, ¿se pone en pausa la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes a través de este proceso constituyente o se puede llevar a cabo este proceso en paralelo? Fíjate qué paradójico, Endrina, porque aquí se nos había dicho que no había habido elección de gobernadores porque no había dinero para hacer elecciones. Eso es un argumento, por cierto, de Elías Agua, quien ahora ponen a la cabeza de esta comisión de fraude constitucional, ¿no? Él mismo dijo, no hay elecciones porque no hay dinero en Venezuela para procesos electorales, como que si los derechos constitucionales fueran negociables o usted lo pesa conforme a cuánto cuesten, y los derechos humanos no tienen precio, pero sí hay para un fraude constitucional que pretende imponer Nicolás Maduro y su combo. Nosotros hemos estado escuchando voces disidentes que son muy importantes. Ayer escuchamos a la gente de Marea Socialista, escuchamos incluso a diputados del Bloque de la Patria, de la Asamblea Nacional, oponerse al fraude constitucional para acabar con la hija de Chávez, con la Constitución, hija de Chávez. De tal manera que yo siento que todo esto no tiene más que llamar a la reflexión, no solamente a Maduro, sino a quienes hoy todavía le respaldan y lo apoyan a que levanten su voz contra un proceso. Diputada, que es simplemente vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos acerca de la estrategia que tiene la Mesa de la Unidad Democrática. Hay una estrategia, se pudiera interpretar lo que dice el Papa Francisco como una realidad, hay divisiones dentro de la oposición acerca de cuál debería ser el camino concreto para abordar una salida política a la coyuntura que vive Venezuela. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más de Entrevista Venevisión. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión. Estamos conversando con la diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, además presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano. En la parte anterior hablaba acerca de una estrategia. ¿Tiene la Mesa de la Unidad Democrática una estrategia definida que se pueda catalogar como una hoja de ruta para las próximas acciones y para los próximos días? Porque es un poco preocupante que a veces cuando se hacen las convocatorias dicen mañana anunciaremos lo que haremos mañana y pareciera ser un estilo de política reactivo más que estratégico y metódico. ¿Existe una estrategia, existe un plan por parte de la Mesa de la Unidad? Agradezco muchísimo tu pregunta, porque son cosas que es importante aclarar. También señalabas, me consultabas sobre el tema de la unidad de la alternativa democrática y voy a comenzar, si tú me lo permites, por allí. Hoy la unidad está más firme y más consolidada que nunca. Quien soñó alguna vez con la división de la oposición, pues se quedó en un sueño irrealizable, porque hoy si alguna cosa hemos logrado nosotros es consolidar a la alternativa democrática de manera absoluta en torno a una estrategia que debe llevarnos a el cambio de gobierno por las vías pacíficas, democráticas, constitucionales y electorales. Porque si algo también tiene que quedar claro acá, Endrina, es que nosotros no queremos golpes de Estado, ni actuaciones militares, ni nada por el estilo. Esto es un asunto civil que debemos resolver los civiles por la vía de los votos, por la vía que establece la Constitución. En lo personal, nosotros lo único que le hemos pedido a los militares es que depongan las armas que utilizan contra el pueblo. La función de un militar no es estar en la calle amenazando gente ni disparándole a los ciudadanos.
La función de un militar es resguardar nuestra frontera, evitar que ocurran las cosas que ocurren a diario en las fronteras de Venezuela, resguardarnos de los paramilitares, no trabajar con ellos, con los colectivos paramilitares para amenazar a periodistas, para amedrentar a la gente o incluso para callar cuando ocurre la muerte de algún manifestante. Esa no es la función de un militar. Ahora, en efecto, hay unas convocatorias constantes de calle. Esas convocatorias constantes de calle son parte de una estrategia. Ayer cuando nosotros decíamos, vamos a caminar hoy, y de hecho yo estaba en la manifestación, salí para venir acá porque es muy importante el espacio que ustedes nos dan y de verdad que lo agradezco mucho y vuelvo ahora mismo a la manifestación. Ayer nosotros decíamos, mañana en el sitio les decimos a dónde vamos. No es que no sabíamos a dónde íbamos, es que teníamos planificado hacer esta movilización hoy con un objetivo claro. Hoy vamos a la Asamblea Nacional, para quien no lo sabe todavía, la movilización de hoy se está encaminando hacia la Asamblea Nacional, si es que ya ha salido para esta hora, y hacia allá vamos. Ese es nuestro lugar de trabajo, es el sitio donde nosotros debemos cumplir con la función para la cual el pueblo nos eligió, y por eso dijimos desde ayer, vamos nosotros al frente, porque nadie nos puede impedir a nosotros que vayamos a la Asamblea Nacional. Ahora, evidentemente, la estrategia de lucha pacífica, no violenta, que eso es fundamental, debe obtener un resultado inmediato. ¿Y qué es lo que nosotros queremos obtener? Elecciones. ¿Pero qué tipo de elecciones, Endrina? Elecciones libres, a través del sufragio universal, directo y secreto de verdad, no por sectores. No es que este vota y aquel no vota y esta comuna sí y aquella no, porque para empezar las comunas ni siquiera existen en la Constitución. Hay varias preguntas que se hace la gente, que se hacen los venezolanos, y yo quisiera saber si usted considera que el presidente reveló de alguna forma la intención de anular a la actual Asamblea Nacional. En efecto, cuando el señor Nicolás Maduro convoca a un fraude constitucional que le pone indebidamente el nombre de constituyente, lo que pretende es anular definitivamente la Asamblea Nacional, ya que no ha podido hacerlo a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, pretende sustituirla con esta supuesta Asamblea Constituyente, que repito no es tal, para él poder sentir que tiene el control de todos los poderes, porque si alguna cosa ha hecho la Asamblea Nacional, aparte de su trabajo de legislar y de tratar de controlar a un gobierno que no se quiere dejar controlar, es en efecto ser una piedra en el zapato para Maduro, porque nosotros no somos un poder que él pueda dominar. Nosotros le debemos conciencia únicamente al pueblo que nos eligió y no vamos bajo ningún respecto a permitir que se secuestre la Asamblea Nacional como poder autónomo e independiente. ¿Hasta cuándo la calle? Mientras sea necesario. Ojalá que Nicolás Maduro lo entienda y que entienda que los venezolanos queremos votar. ¿Y queremos votar para qué, Endrina? Hay elecciones de gobernador vencidas desde el año pasado, ¿o es que no nos acordamos de eso? Quizás en Caracas no tenemos mucha conciencia de lo que significa una elección de gobernador vencida, pero pregunta en Aragua si no quieren cambio de gobernador, o en Zulia, o pregunta en Táchira si no quieren cambiar al gobernador, o pregunta en Mérida, la verdad es que la gente quiere votar. O pregunta en Nueva Esparta, la gente que hoy además siente que el gobernador le corta la luz para que no manifieste. El pueblo tiene derecho a votar. Este año tocan elecciones de alcalde, pero también, obviamente, para que haya elecciones libres necesitamos un cronograma electoral que nos permita tener elecciones presidenciales también cuando corresponde. Diputada, se nos agotó el tiempo. Agradecemos su presencia en el estudio y quisiera que enviara un mensaje final en el marco de tantas emociones que están vivas en los corazones de los venezolanos y tanta confrontación de sentimientos. Mira, hoy es un momento complicado para los venezolanos. Hoy yo decía que agradezco profundamente al venezolano que está dejando de hacer cola para comprar harina pan o para comprar leche o azúcar para estar manifestando por sus derechos en la calle. Los venezolanos somos hoy testigos de la historia. Hoy Venezuela, que es una mujer herida, está embarazada y está pariendo un niño. Ese niño tiene que llamarse democracia y nosotros somos parteros de esa historia. Estamos escribiendo la historia de Venezuela y nosotros tenemos que ser dignos herederos de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de nuestros libertadores. Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidenta de la Comisión de Política Interior, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado en sintonía. Que tengan todos buenas tardes.